Chasing Aesthetics, un podcast sobre nutrición, entrenamiento y estilo de vida. Bueno, bienvenido o bienvenida otra vez a este podcast. Hoy tenemos la suerte de estar con Marcos, una persona que sabe muchísimo sobre el tema y es un gran profesional. Así que, bueno, sin más miramientos, cuéntanos un poco, Marcos, quién eres, a qué te dedicas y demás. Muy buenas, Ander. Gracias por invitarme a este podcast o a este vídeo, donde salga. Y bueno, yo soy dietista nutricionista, soy máster en nutrición deportiva y lo que a mí más me gusta decir que soy autodidacta, ¿vale? Vale, la verdad que es una descripción bastante hilada con lo que vamos a hablar después. Así que bueno, de primeras, para poner un poco en contexto esto y demás, me gustaría que me dijeras realmente qué es un dietista nutricionista. Es decir, cuando alguien te dice soy dietista, ¿qué es lo que es? Bueno, pues lo que te estaba comentando antes de empezar la entrevista, normalmente nos quedamos en la definición que, por ejemplo, dice el Consejo General de Dietistas Nutricionistas o el de Andalucía o el de Valencia. Yo ya te digo, para mí un dietista nutricionista, más que cualquier tipo de persona que pone dietas o lo que se suele pensar de un dietista nutricionista o de un dietista, es un profesional de la salud. Y al final, pues, somos personas o somos profesionales que tenemos que tener una base en fisiología, en fisiopatología, en bioquímica, sobre todo también, en tecnología de los alimentos, salvando el tema de, por ejemplo, que existen ya tecnólogos, pero somos personas que tenemos que tener ciertas cualidades para poder abordar casos donde utilicemos la dietética como herramienta. Entonces, eso hila mucho más, también aparte del contexto, de rendimiento, de estética, de salud, etc. Es un dietista nutricionista, alguien que se dedica a tratar patologías, o bien deporte, o bien, ya te digo, cualquier tipo de ámbito, pues a nivel de la dietética y con unas herramientas basadas en ciencias madres, como puede ser bioquímica, etc. Efectivamente, creo que has dado en el clavo. Al final, lo que te has definido muy bien, eres un profesional de la salud, al final. No deja de ser eso, al final. Entonces, pues como bien ha dicho Marcos, al final lo que hace un dietista o nutricionista es tratar con personas que tienen ciertos problemas de diferentes tipos y abordarlo, pues, obviamente teniendo una base de diferentes ciencias, como él ha dicho, ¿no? Entonces, no es solo una persona que pues, postea fotos en Instagram sobre qué está bien y qué está mal. Exacto. Y no solamente somos personas que pues, tenemos que subir fotos de comida. Eso también la gente se lo piensa y dice, un dietista nutricionista solamente hace que subir fotos. Ya comentaremos un poco más adelante lo que es el tema de las redes sociales y en lo que ha beneficiado un poco a este sector y en lo que también pues, ha pasado un poco factura y ha perjudicado, ¿vale? Sí. De cara a la vista de la sociedad. ¿Vale? Que ya si no subes fotos de quinoa con aguacate, ya parece que eres un mal nutricionista o eres un mal dietista, y no, ¿vale? Efectivamente, al final, pues con las redes sociales, como en la mayoría de los ámbitos, pues se acaba llevando todo al extremo y tiene cosas muy buenas, pero también cosas muy buenas. Pero bueno, esto lo vamos a comentar ya más adelante. Sí. Para acabar con este primera vista general sobre ello, quiero que me des simplemente una puntillita sobre realmente qué titulación real necesita tener un dietista nutricionista, porque hoy en día parece que mucha gente es dietista y no lo es. Sí, claro, al final todo el mundo son asesores. Bueno, aquí me voy a meter un poco más en terreno un poco eso pantanoso como asesores, ¿vale? Entonces, una persona realmente, para considerar la dietista nutricionista o dietista, ¿vale? Tiene que pasar realmente por el grado o por lo que es o por el técnico superior en dietética, el TSD, ¿vale? Eso a nivel legislativo. Ahora, lo que me preguntaron el otro día, ¿para saber de nutrición hace falta ser dietista o nutricionista? Pues obviamente no, ¿vale? Porque al final el conocimiento no depende. Entonces, también te va a dar ese plus de credibilidad y, bueno, al final es importante también. Está claro que al final la gente no va a ir a tu consulta por el título que tengas en la pared, porque no tengas más títulos. Al final yo también le doy mucha caña al tema de la titulitis y no lo es todo un título que te saque, ya sea la universidad de, qué sé, no voy a decir nombres, pero bueno, que quiero que se quede esa idea bastante
plasmada ahí. Sí, efectivamente. No solo la nutrición, yo creo que en cualquier carrera, cualquier oficio, cualquier cosa a la que se dedique una persona, está claro que hay que tener una titulación porque la legislación dice que hay que tener cierta titulación, pero no nos podemos quedar solo ahí. Es decir, una persona porque tenga una titulación no quiere decir que realmente sea apta o sea competente en ese ámbito. Por lo tanto, la titulación sí hay que tenerla porque lo rige la ley, pero es muy importante, ya hemos visto, ¿no? Marcos al principio se ha definido como autodidacta, pues eso es lo importante. Al final tú tienes que aprender por tu cuenta y realmente es lo que te va a diferenciar entre un profesional bueno y un profesional excelente, por así decirlo. También, bueno, comentarte que yo, de las personas que posiblemente más he aprendido, seguramente sean intrusos, sean personas que no tienen titulaciones oficiales. Por lo tanto, no me gusta tener una doble vara de medir, ¿vale? En este caso, un doble rasero, pero bueno, no, hay personas que por su conocimiento quizás se puedan permitir ser más intrusos que otros. Al final, yo valoro más el conocimiento que el título, pero el título se debería de tener para poder ejercer de forma legal, ¿vale? Lo que pasa es que en España ya sabemos que esto pues todavía no está del todo regulado, todavía no se sabe las diferencias incluso de los propios dietistas nutricionistas, de los dietistas que se han sacado el técnico superior. Entonces está un poco, hay un vacío legal en ese aspecto. Y yo, que yo sepa, todavía no han dado palos así a gente que no tenga el título por ejercer. Pues claro, al final la nutrición, aunque sea de vital importancia en las personas, no es una cosa que se puedan representar, se pueden manifestar cambios a nivel agudo que estés poniendo en peligro la salud de una persona de forma aguda, a no ser que metan mucho la pata. Entonces no son cambios detectables para ir a sanidad y decir, mira, esto lo ha pasado porque ha ido a Paqui que está vendiendo batidos de esta manera, ¿vale? Al final son cambios multifactoriales que quizás las autoridades no pueden decir, bien, pues esto ha sido porque esta señora ha ido a una persona que no es nutricionista y por eso le ha pasado eso. Sí, estoy de acuerdo. Es como que no se le ve demasiada gravedad como para realmente denunciarlo de alguna forma. Claro, porque es difícil de detectar, ¿sabes? Una negligencia médica, por ejemplo, de una persona que no es médica, pues es mucho más fácil de detectar y ahí el colegio de médicos es mucho más fuerte. Ahora, el colegio de nutricionistas, no voy a hablar en ese tema, pero como está un poco más disgregado y encima personas que aunque jueguen con la salud de otras personas, es decir, no le van a poder implicar porque a lo mejor esa enfermedad puede partir también de antecedentes genéticos o cualquier tipo de, al final, de carácter multifactorial, pues no se le ve tan relevante para decir, mira, pues vamos a darle caña a esta persona por este motivo. Entonces, es complicado. Sí. Esa sería la cosa. Pues yo creo que al final, así en rasgos generales, con lo que hay que quedarse es con eso. Realmente, si quieres saber si alguien es bueno, evalúa, mira realmente si esa persona tú consideras que sea competente y quédate con eso. Lo demás, la legislación. Así de claro. Eso. Bueno, ya con esta introducción un poquito que nos hemos metido ahí en terreno peligroso, me gustaría que nos dijeras realmente a qué se dedica un nutricionista, ¿no? O sea, qué diferentes trabajos puede tener, cuál es su labor en la sanidad pública y demás, porque como tú estás metido ahí, me gustaría que me comentes un poco. Bueno, yo ya te digo, yo estoy un poco más metido en el sector privado, pero al final se supone que un dietista nutricionista tendría que poder trabajar en hospitales, ¿vale? Aunque no estamos dentro de la sanidad pública como tal, o sea, de la sanidad, lo que es el sistema sanitario, sí existen algunas comunidades o existen algunos hospitales que cuentan con la ayuda de dietistas nutricionistas. Esto va cambiando poco a poco. Antes, ya te digo, antes el trabajo de dietista nutricionista, incluso en algunos hospitales, lo siguen llevando enfermeras que se especializan un poco en ese ámbito, pero bueno, pero sigue habiendo, como antes te he dicho, un vacío ahí que no se acaba de llenar, ¿vale? Porque todavía a nivel cualitativo, pues no hay un servicio de nutrición en hospitales y eso, la verdad, que merma esa calidad de la alimentación que sufre la gente que está ingresada allí, ¿vale? Eso en primer lugar. Después, un dietista nutricionista también puede tirar por la restauración colectiva, ¿vale? Que serían esos temas de catering, para colegios, para cualquier tipo de sistema, ¿vale? O yo que sé, geriátricos, etcétera. Y ya tendríamos, por ejemplo, lo que es el tema de consulta. O sea, una consulta privada que lo podríamos más o menos dividir en tema de clínica o tema de deportiva,
¿vale? Dentro de la deportiva, pues no solamente puedes asesorar de forma individual, sino que también puedes asesorar a equipos de fútbol, a equipos de baloncesto, todo el tema del deporte, que ahí también hay un campo donde cada vez se está haciendo más hincapié y, por ejemplo, en el tema del fútbol, yo tengo ya muchos compañeros que ya están metidos, no en las altas esferas, pero bueno, pero ya cada vez se cuenta con la figura y el rol del dietista nutricionista cada vez más en equipos de tanto de baja, ¿vale? Como de alta importancia, ¿vale? Entonces, eso la verdad que alegra y que se está viendo que está cambiando la cosa. Y por último, pues un trabajo nuevo que ha asistido en estos últimos años a través de la época tuitera, etcétera, ha sido el tema de redes sociales, que la verdad que es un trabajo. Vaya, si cuentas por horas, seguramente le echen más horas a redes sociales que a las horas que pasas consulta. Por lo menos muchas veces a mí me pasa. Entonces, es un trabajo de divulgación, tanto en redes como si ya sacas algo de formaciones, ponencias, etcétera, pues al final esto también es otro trabajo más que está vinculado a la figura de es algo que hasta hace muy poco no se contemplaba, pero me alegra que lo hayas dicho y es la verdad. O sea, al final se convierte en un trabajo completamente. O sea, al final divulgar de manera correcta y basándote realmente en evidencia científica actualizada es un trabajo muy, muy, muy laborioso. Así que hay que tenerlo en cuenta también. O sea, también es verdad que esto lleva a que mucha gente se lo tome como un trabajo, pero no sea lo suficientemente competente como para ello, ¿no? Claro, eso ya lo tocaremos, pero sí. Al final hay que tener cuidado tienes que tener un cribado previo y ya está. ¿Vale? Efectivamente. Bueno, yo creo que ya lo hemos puesto, ya con esto podrías saber que realmente qué es un dietista o nutricionista, ¿no? En general, a qué se dedica y todo. Así que bueno, hemos venido a hablar contigo, Marcos, así que quiero ahora que me hables, más o menos que me hables sobre ti. Entonces, pues bueno, ¿cuál es tu experiencia personal? Porque pues yo sé que tú pasas consulta, pero a veces ya trabajas con gente también online. Realmente, ¿qué gente te viene a consulta? ¿Qué es lo que tú haces allí realmente? Bueno, primero voy a hacer un poquito de, como se dice, de promoción, ¿vale? La promoción. Entonces, la promoción, exacto. Yo paso consulta en un centro deportivo aquí de forma presencial en Granada, ¿vale? Donde aquí, pues, al final, pues, cojo tanto deportistas como gente que viene por patología, gente que viene como simplemente educación nutricional, ¿vale? Que al final es de lo que casi más ves, tema de educación nutricional en sí, pero bueno, pero ya cada vez me estoy vinculando más al tema de composición corporal, rendimiento y lo que realmente me gusta a mí, que es el deporte, ¿vale? Pero igualmente, a mí me gusta tocar de todo porque así no me canso, sinceramente. Al final siempre tienes que tener un poco de un nicho un poco más abierto porque también a mí, por ejemplo, me gusta reciclarme también en el ámbito clínico. Y si yo sé que solamente me focalizo en el tema de deportiva, al final está guay porque al final siempre tienes el mismo tipo de cliente y esto es más fácil, pero no sé, también tienes que abrir de vez en cuando ese campo porque tienes que reciclarte y al final tienes que ser completo. No sé, esa es mi opinión, ¿vale? Y después, bueno, también trabajo eso de forma online, como consulta online, que lo intento hacer lo más parecido al presencial, ¿vale? Ya gracias a la tecnología, pues casi todo se puede hacer, reportes vía Skype, etcétera, pues al final es una consulta presencial más, ¿vale? Que yo utilizo. Y bueno, también contaría, como hemos dicho antes, el tiempo que dedico a redes, que dependiendo del trabajo que tenga o de lo que esté haciendo, pues intento dedicarles más o menos. Al final, tenemos que ser conscientes que no es un trabajo altruista del todo. ¿Por qué? Porque al final, si recibes ese feedback, si lo haces medianamente bien, pues puedes sentirte recompensado de ese trabajo en redes después en tu ámbito laboral, como es en el campo online sobre todo, o en el campo presencial. Ya te digo, yo no me hice una cuenta, ¿vale? Para ganar dinero en este ámbito, pero al final sí es cierto que es recompensado y es bonito que si divulgas bien o intentas hacerlo de una forma ética, pues la gente eso lo aprecia. Entonces, al final, indirectamente, hay gente que te conoce y dice, ostras, pues esta persona, si la gente sabe valorar, realmente dice, esta persona sabe, esta persona no sabe. Si determina que tú sabes, esa gente pues pueden ser, es la realidad, pueden ser clientes potenciales, ¿no? Y fuera parte de eso, yo creo que también el hecho de que toda la gente agradezca, te haga preguntas sobre el tema y tal, hace que cobre sentido todas las horas que le puedas meter a las redes sociales. Yo opino, ¿eh?
Exacto, todo el tema de agradecimientos y eso yo lo valoro muchísimo porque al final dices tú, bueno, no sientes que estés perdiendo el tiempo en sí, ¿vale? No necesito tampoco nadie que me agradezca nada porque no lo hago por ese motivo, pero bueno, pero siempre viene bien alguien que te dé ese feedback o te diga, mira, me gusta lo que haces, porque al final eso te motiva a seguir subiendo contenido y a seguir pasando horas delante del ordenador y ya está, en ese sentido. Y bueno, aparte también, bueno, como último, soy docente en una universidad privada que se llama San Jorge, allí por Zaragoza y tal, donde imparto dos asignaturas de nutrición deportiva, una es suplementación y ayuda ergogénica y la otra es deporte de fuerza. Así que estoy ahora mismo bastante ocupado en ese sentido y ya está. Añadirle que también formas parte de alguna contraponencia muy importante a nivel nacional. Bueno, sí, lo que va saliendo prácticamente. Que se te cuelan cosas. Nada, son eso, al final para lo que cuentan, para lo que ayudo a esos amigos con algunas ponencias o intento organizar otras. Al final un poco de todo, pero claro, sin prisa, pero sin pausa y con los pies en la tierra. Vale. Me gustaría primero que me digas una cosa. Realmente decir pasar consulta a ti te puede sonar muy normal, pero mucha gente que no esté realmente familiarizada con el ámbito no sabe qué significa eso. Da una breve explicación sobre qué es pasar consulta. ¿Qué es lo que haces tú cuando te viene una persona a consulta? Bueno, yo cuando viene una persona, al final no es como la gente piensa, que la gente se piensa que pasas consulta y el mismo día que ves a esa persona, toma, tienes aquí la dieta que milagrosamente ya está individualizada, no. Al final, pasar consulta y hacer una evaluación previa de las necesidades de esa persona, tanto objetivos, tanto al final tú tienes que realizar un cuestionario. El mío es bastante extenso, pero no tan tedioso de 15.000 páginas, sino lo que a mí me indique o me aporte más información sobre esa persona para que yo pueda hacer mi trabajo. Simplemente es eso. Entonces, hacer una evaluación de la persona, tanto a nivel de antropometría o composición corporal, eso. Al final tenemos diversas herramientas también para valorarlo y en el ámbito dietético, nutricional y hábitos de esa persona. Y a partir de ahí, en base a esos objetivos, pues tú le haces la planificación dietética para conseguir tantos objetivos como si son simplemente de salud, de rendimiento o, por ejemplo, composición corporal. A mí me gusta dividir estos tres subtipos, ¿vale?, de objetivos, pero que realmente es sinérgico todo. Es decir, al final el que busca composición corporal va a necesitar un buen rendimiento y el que busca igualmente va a necesitar salud para alargarlo lo máximo posible, porque es que si no pierde todo el sentido. Y ahí, sinceramente, es donde creo que el dietista o nutricionista tiene que dar un paso adelante. Es decir, mira, que se puede conseguir rendimiento y se puede conseguir composición corporal con salud y no hace falta irte a tal extremo para conseguir esto. Que en ciertos momentos de la planificación tengas que tirar más para un lado o para otro, pues sí, porque el alto rendimiento, como bien sabemos, no es salud. Incluso el alto rendimiento en temas de deportes de estética tampoco va a ser salud, ¿vale? ¿Por qué? Porque pasar no sé cuántos X días a déficit calórico, donde hormonas sexuales, líbido, etcétera, van a descender, hormonas tiroideas, etcétera, van a descender sí o sí, aunque sean reversibles, aunque sean cambios reversibles, no es saludable entrar en un déficit energético por una serie de semanas, de meses o lo como sea. Entonces, el impacto que eso puede crear en la persona, ahí está el nutricionista para decir, mira, yo soy una persona que conoce fisiología, que conoce bioquímica, voy a intentar que esos efectos secundarios sean los mínimos posibles y a nivel, por así decirlo, como también me gusta remarcar el papel del psicólogo, pues a nivel psicológico tampoco sea tan grave esa repercusión que puede dar estos periodos, ¿vale? Efectivamente. Yo creo que todos hemos visto ese típico esquema de la tríada de salud, estética y rendimiento. Sí que puede haber un balance entre ambas, pero obviamente si nos vamos a un extremo de cualquiera de ellas, nunca vamos a conseguir las demás. Pero obviamente ahí es donde está el papel del nutricionista deportivo, que luego vamos a hablar más sobre nutrición deportiva, ya más a fondo. Entonces, ya para cerrar el tema de lo que tú haces en consulta y demás, ¿con qué gente sueles tratar? ¿Cuál suele ser el perfil de la persona? Yo, sinceramente, como te he dicho antes, tengo un nicho bastante heterogéneo, por así decirlo, donde paso consulta con personas que necesitan salud,
¿vale? Que en el ámbito simplemente educación nutricional, etcétera. Pero ya cada vez pues me voy enfocando más en deporte, sobre todo de fuerza, ¿vale? De resistencia también toco gente, pero ya te digo, poca cosa, y al final me he focalizado en la fuerza de lleno, donde al final tengo gente de halterofilia, de powerlifting, de crossfit, de competiciones de estética como culturismo. Al final me estoy moviendo más en esta rama y es donde estoy más especializado. Pero como te he dicho antes, pues siempre intento tener gente un poco de todo, porque al final son los que te ayudan a reciclarte y a no olvidar cosas, que eso también es importante en nuestra profesión. Efectivamente, haces una verdad general, pero pues vas tirando hacia, al final, claro, hacia lo que más te está dando y lo que más te gusta, ¿no? Haciendo un balance. Exacto. Y también te digo, esto me ha pasado a mí, y es que te das cuenta que si empiezas a tocar solamente lo complejo, al final te centras solamente en lo complejo y después, cuando te llega gente que quizás tiene un nivel de conocimiento en cuanto a nutrición un poco más bajo que la media que tú estás tocando, no te sabes explicar de lo complejo a lo fácil, que eso también es algo negativo en una profesión como el dietista nutricionista, que también a la hora de divulgar tenemos que abrir un poco de campo, ¿vale? E intentar saber diferenciar el público y adaptarnos a ese público, ¿vale? Entonces, es un gran problema y yo creo que eso también pasa muchas veces en redes sociales, porque muchas veces divulgamos contenido que damos por hecho que la gente sabe y no todo el mundo tiene unos mínimos de conocimiento. Claro. Al final, si solamente yo, por ejemplo, en mi cuenta personal, sigo la mayoría dietistas nutricionistas o formadores o de entrenadores o de otras profesiones, biólogos, y al final estás como en una burbuja que todo el mundo piensa que sabe a cosas que tú sabes recientemente, justamente, ¿vale? Y das por hecho muchas cosas que la gente después no tiene idea. Y eso en consulta te das cuenta. Entonces, hace falta también empezar un poco por sentar bien las bases y saber explicar cosas como, yo qué sé, como que hay que consumir frutas y verduras, ¿vale? O yo qué sé, o cualquier tipo de cosas que nosotros ya damos por sentado como una obviedad y una cosa lógica, pues la gente no lo sabe del todo. Estoy muy de acuerdo en eso. Al final es eso. Pensamos que vivimos en un mundillo pequeño, pero realmente vivimos en un mundo muy grande en el que no todo el mundo tiene esos conocimientos. Bueno, como primera parte, yo creo que aquí se podría acabar ya esa parte de realmente hemos abordado todo lo que es el dietista, nutricionista y demás. Así que bueno, ahora, en esta segunda parte... Si no quieres perderte los siguientes episodios, suscríbete al podcast o sígueme en Instagram, Understetic. Puntúa el podcast para que esto siga creciendo.